Buenas a todos, estamos en el estudio del abogado Rolando Krug. Él es uno de los defensores en esta causa del asalto de Parque América. Bueno, el doctor Rolando Krug, ¿cómo le va para el Ancasti? Lo molestamos. Bueno, esta mañana se ha presentado un planteo de nulidad respecto de una oposición al planteo de nulidad del acuerdo que se firmó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buen día a la audiencia, sí. Sí, sí, sí. No sé si, bueno, están al tanto de qué se trata, ¿no es cierto? Hago una síntesis rápida para que la gente que no lo vio antes pueda entender. Hubo un hecho grave, un robo a mano armada allá en septiembre, en fin. Eh, el famoso robo de Parque América. 4 detenidos. Y el robo era en la casa de la familia Rolón, donde viven dos hermanos Rolón, Rolón Reynoso, que ellos son defendidos míos en otra causa. Ellos, uno de ellos era empleado de RT Inversiones, en fin, para que nos pongamos en contexto. Yo soy abogado de ellos, que ahora son víctimas de robo. Entonces ahí se arma todo un lío bárbaro. Detienen a 4 personas, Arroyo, Nieva, Carrizo, Carrizo y Pacheco. Pacheco. Bueno, tomó la trascendencia que toman estos casos porque parecía un cuerpo comando, fueron en una camioneta con un sistema que podía captar la señal del portón y lo abrió, en fin, fue un hecho, en fin. Pero el robo no fue, yo entiendo y he visto que la prensa me hace decir más de lo que yo dije, pero algunas cosas que sí dije, que como por ejemplo que me parecía que esto se daba en el contexto de la equivocada suposición de que como uno de mis defendidos vivía allí y después descubro que uno de los asaltantes era un inversor de RT que había perdido mucha plata, entonces em, termino reflexionando y concluyendo de que irían a buscar a ver si ahí estaban los millones de dólares. Bueno, no encontraron nada, encontraron 12, 13 celulares y $1.500 que los sacaron. Después la policía los agarra, les secuestra bueno, se rompieron 2 o 3 celulares. Dos celulares. Entonces, avanza la causa. Van presos, se hace la audiencia de control de detención, se hace una audiencia, en fin, para visualizar las cámaras. Había un hombre que con un dron había filmado, en fin, porque se hablaba de un quinto hombre, que finalmente nunca se supo si existió o no ese quinto hombre. Luego la audiencia de prisión preventiva, les confirman la prisión preventiva a dos, yo apelo, porque quiero que vayan los 4. Creo que los dos que van presos es Arroyo y Y Pacheco. Pacheco, sí. Quedan afuera, no quedan desincriminados, no quedan sin No, prisión preventiva. Significa que van a juicio, y un juicio donde podían arrancar con 10, 12, 14 años de prisión, ¿no? Pero esperaban el juicio afuera. Entonces yo apelo, estaba seguro que yo los metía adentro, quedaba Carrizo y Nieva. A todo esto el Poder Ejecutivo, el gobierno, ni soñaba yo ni nadie. Todo este pelote, perdón la palabra, que se armó luego o que lo inventó, lo armó el diputado Ávila y algunos otros corifeos ahí que lo rodean. Y que los medios, algunos, bueno, unos más avesados, otros menos, lo tomaron y lo publicaron a cada uno en su medida, pero tomó un revuelo que me parece que exagera las cosas, confunde a la gente, distorsiona el sistema penal, ridiculiza el esquema que plantea el procedimiento penal, ridiculiza y banaliza los mecanismos de resolución de conflictos, que son cosas serias, son cuestiones científicas. Está claro que Ávila, no quiero descargar nada, es amigo mío, pero bueno, no es abogado, no conoce, desconoce evidentemente cómo funciona el Código Penal, pero bien pudo asesorarse. Más bien creo que él
prefirió que las cosas sean como él las dice, ¿no es cierto? Es como una especie de petición de principio. No es que él decía cómo son las cosas, él quería que las cosas sean como él las dice, que no es lo mismo. Una picardía política porque él está en contra del gobierno y quiere romper el gobierno. A mí me importaba un pito porque yo sí estoy en la política, o estuve mucho, yo fui diputado, pero bueno, en este caso no tenía nada que ver con la política, en principio. Después resulta que, no, el sistema penal, tanto la ley de víctimas, el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, esto es así en Argentina, esto es así en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Europa, prácticamente todo Occidente, no hablo de Oriente, que son más duros, son regímenes de resolución de conflictos modernos, digamos, en las últimas 2 décadas se han creado como la probation, la suspensión de juicio a prueba. Ustedes habrán escuchado, la gente sabe. En muchos casos, muchísimos casos, hay delitos donde, en algunos casos antes de la condena, en otros después de la condena, se puede evitar la prisión por acuerdos que impliquen un compromiso asumido por el imputado y de ese modo no cumple la pena en prisión, o por acuerdos que en donde esté en juego la propiedad privada se indemnice o se repare el perjuicio de la víctima. Tal es el caso que sucedió aquí. Acá el delito es robo calificado. El bien jurídico afectado es la propiedad privada. No estamos hablando de un abuso, en fin, promoción, difusión de prostitución infantil, cosas gravísimas que no tienen remedio, digamos. Estamos hablando de una lastimadura a la propiedad privada, un robo. Entonces, el código prevé. Entonces, la defensa, que es el doctor Vélez, hace un planteo. Está bien, ya se hizo en otros casos acá, se está haciendo en todo el país. Cositorto fue un caso conocido que se hizo en Corrientes. Se lo planteó también a esto, porque el Código de Procedimientos Penales de la Nación también lo prevé. No solo lo prevé, sino que lo faculta al juez y casi que lo estimula al juez a que genere este escenario de soluciones para evitar conflictos. En el caso Bachiani, ustedes sabrán, hace un par de años, incluso yo intervengo ahí porque tengo varios defendidos, ahí se planteó la posibilidad de un acuerdo en este marco donde si devolvía el dinero o parte del dinero, siempre en un acuerdo, el juez le dice, bueno, usted es la víctima, usted el ladrón, póngase de acuerdo. Si a usted le robaron $10.000, le devuelven 10.000, si usted está de acuerdo, yo le doy la libertad a él, pero ustedes pónganse de acuerdo. A mí no me metan, pónganse de acuerdo. ¿Se entiende? Esta es una cosa. Pasa que la política a veces, o la mala intención, en este caso creo que el diputado Ávila tiene intenciones de lastimar al gobierno, y bueno, hace política con el Código Penal. Eso me parece una exhibición de impotencia o incapacidad de generar ideas. Hacer política es generar ideas. Cuando alguien no sabe qué hacer, bueno, utiliza la política para hacer denuncias. La política no es para hacer denuncias, la política es para generar ideas. Bueno, esto es lo que hizo Ávila, por ahí lo entiendo en ese juego, pero está confundiendo a la gente. Entonces, se llevó a cabo el acuerdo. Se pactó una suma, se discutió un poco porque el daño tampoco era tanto el daño, no sé si 10 millones o 12 millones, pero no solo era el daño patrimonial, sino también hay un daño que es moral, un daño que es psicológico, el susto, el miedo, hubo un par de golpes, no muy grandes, pero una lastimadura, empuñaron un arma que después se supo que no era un arma de verdad, pero en ese momento, para el derecho penal, el arma de mentira, si la víctima ignora que es un arma de mentira, vale tanto como un arma de verdad. Entonces, el hecho era grave, pero se llegó a un acuerdo, el planteo estaba hecho en los términos legales, el fiscal lo acepta, lo verifica las condiciones, no fue sencillo porque demoró 40, 50 días. En fin, cuando se interviene el abogado que defiende a los 4 imputados, el abogado de la querella que defiende a las víctimas, que soy yo, a 2 de las víctimas, el abogado de la tercera víctima, que es el doctor Navarro, que defiende a otro, un chico Gonzalo, Vale, Villegas. Ese chico, así que intervenimos, los operadores somos un montón. Y lo que dice la norma es que el acuerdo se debe hacer entre las partes involucradas. Si alguien no está de acuerdo, uno que no esté de acuerdo, no se lo puede.
Pero acá estaban todos de acuerdo, se discutió el monto de la plata, uno que sí, que no, en fin, se hizo. Fue al juez de garantía, que es el doctor Maidana. El doctor Maidana es un juez de años y tiene un montón de experiencia. Me parece una injusticia lo que hizo el diputado Ávila de pedir el jury a Maidana, al fiscal Costilla. Eso es un juego, eso es un juego cochino. Es decir, ¿sabe por qué? Porque, y hasta yo me entero tarde que uno de los imputados tiene un parentesco, no sé, con la ministro, con Fabiola Segura, que es a su vez, bueno, hombre de Raúl Jalil. Entonces, todos los medios de prensa, una enorme burbuja en todos los medios, en todo un escenario de gravedad, como si el gobierno fomentara digamos, mecanismos para favorecer a delincuentes que están vinculados familiarmente con funcionarios de la política. Es decir, esta es la lectura que quiere generar un sector mediocre de la política. Y bueno, la presión mediática, la confusión de la gente, generó eso. Ahora, ¿qué ocurrió ahora en enero? Tanto se lo vapuleó a ese acuerdo que una fiscal que estaba designada en la feria, la doctora González Pinto, hizo un planteo, pero no he visto el viernes pasado, yo estaba volviendo de vacaciones, y hace un planteo donde ella pretende impugnar el acuerdo. El acuerdo quedó firme. ¿Qué quiere decir que queda firme? Una sentencia queda firme cuando ninguna de las partes involucradas la apela. Alguien puede apelar. Toda decisión judicial se apela. No hay ningún procedimiento judicial cuyas resoluciones no puedan ser apeladas, o sea, revisadas por un organismo superior. Eso está claro. Cuando se agotan las escalas de recursos y se llega al final, o cuando no se recurre y pasan los términos, la sentencia queda firme. Eso se llama cosa juzgada, ¿verdad? Es decir, el pleito está resuelto. La res judicata, decían los romanos. Es decir, se hizo justicia en términos de que se acabó el procedimiento, es decir, se llegó a un acuerdo, se acabó el procedimiento. Si algo no es verdad, si alguien no está de acuerdo con eso, pero no pertenece al protagonismo o al escenario en donde están involucrados, y bueno, solo puede opinar, pero no puede accionar en contra de eso, ¿no? Por eso, ese se llama cosa juzgada. Bueno, esto llegó a un sitio procesal que se denomina cosa juzgada. Ya la sentencia no puede ser revisada. Solo hay una medida, pero es muy extrema, que funciona, fíjese bien esto para que la gente entienda, funciona cuando esa sentencia que quedó firme ha sido obtenida, quiero usar palabras que puedan entenderse, mediante algún ardid, algún mecanismo tramposo, dolo, violencia, diría trampa para que la gente entienda, que de tal modo que el juez no se habría dado cuenta y se ha provocado en el juez que dicte una sentencia una sentencia injusta. Es decir, digamos, como si el juez fuera... Y eso también me parece injusto de parte de Ávila porque está menospreciando y subestimando la capacidad de los actores, tanto del fiscal Costilla como del propio juez Maidana. E incluso está poniendo en duda, y yo diría que la honestidad nuestra también, porque es como que nosotros hemos hecho alguna trampita para engañarlo al juez y que el juez dicte una sentencia aprobando un acuerdo, y que el resultado de ese acuerdo es que las víctimas se satisfacen y el victimario obtiene la libertad. Es decir, si usted lee el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, no hace falta saber derecho, solo escuela primaria, saber leer. Y usted se va a dar cuenta que la satisfacción económica, la conciliación, que podría decir, mira, te doy un ejemplo, yo te robo a vos, te robo 10.000. Después me arrepiento, no me arrepiento, pero digo, bueno, mira, me arrepiento, conciliación. Te devuelvo lo que te robé. Bueno, te lastimé moralmente, te doy un poco más. Si vos me perdonás y me aceptás el dinero, el juez a mí me extingue la pena. ¿Te gusta? Vos podés decir sí o no. Porque la víctima de un delito en contra de la propiedad privada
lo que le interesa es la propiedad privada. Yo me pongo en la situación hipotética de víctima. A mí me roban el auto, y hago la denuncia, bueno. Y claro, por ahí hay una actitud neurótica. Yo digo, bueno, quiero que se pudre en la prisión. Frente a eso, por ahí digo, aparece el ladrón y me dice, te devuelvo el auto y te doy unos pesos. ¿Y lo aceptás? Y yo creo que sí. Me explico, esto es una cosa sencilla. Si de verdad a mí me complace la reparación de perjuicio que me ofrece quien me robó, que me dañó, y yo acepto, y si querés, entre comillas, lo perdono, porque el acuerdo implicaría también una suerte de perdón, si se quiere, no me meto en el terreno moral. Y bueno, entonces el juez dice, bueno, si la víctima se puso de acuerdo con el victimario pagó, se rectificó conducta, ¿qué acaso no somos seres falibles los hombres? ¿No podemos cometer errores? Y si somos seres falibles y nos aceptamos como tales, podemos cometer errores, pues entonces eh, podemos también rectificar conducta y decir, perdóname, cometí un error, y si me perdona, yo reparo las consecuencias del error y obtengo la... Es decir, no suena tan loco esto. Al Bueno, contrario, esto está previsto, pero esto lo han pensado los juristas de la más alta escuela en toda Europa. Esto no es un invento nuestro. Esto no es un invento de la ministra de Seguridad, como dice por ahí Ávila. Ávila o no sabe de derecho, ya sé que no sabe de derecho penal, pero podría empezar a saber un poquito si no es tan difícil. Lo que ocurre es que no quiere. Él quiere politizar un tema que no tiene nada de político. Quizá uno diga, no, bueno, pero es que es pariente de yo no sé si creo que son primos, uno de los chicos, no sé si Carrizo es primo de ella. La verdad, yo me enteré después. Sea o no sea primo, el acuerdo se hacía lo mismo, ¿no? Es decir, si el que hizo el acuerdo es primo de Jalín o es enemigo de Jalín, no tiene nada que ver. El acuerdo se hacía de todos modos, ¿no? Es decir, ¿en qué influiría en la hipótesis de que uno de los imputados tenga que ver en términos de parentesco con algún funcionario de gobierno? Es lo que plantea la fiscal. Primero ella alude a esa cosa jugada ahí, Rita, y también plantea que hay otras víctimas de la causa RT Inversiones, por ejemplo, que se estaría afectando sus derechos también con este acuerdo. Sí dice eso, pero mira, ingresa en un mecanismo de argumentativo confuso la fiscal. Que yo lo leí el domingo, porque lo presenté esta mañana. Y te invito a reflexionar. ¿En qué dice que se viola el principio de igualdad constitucional? Para que la sentencia sea irrita hay que demostrar, como dije recién, que el juez operó confundido, engañado o cómplice, peor de los casos, ¿no es cierto? Pero que se ha violado algún principio de orden público. Vale decir, los presupuestos que construyen la sentencia son nulos. Entre esos presupuestos, dice la fiscal, que se violó el principio de igualdad. ¿En qué sentido? De que hay otras víctimas que respecto de estas quedarían en desigualdad. ¿Cuál sería la desigualdad? A ver, ¿cómo lo entendiste vos? La fiscal sabe que pretende decir, porque no queda claro, que RT Inversiones tiene 1 millón de víctimas, hablamos de millones de dólares acá, la reparación se hizo por 8, 10, 12 millones de pesos, no tampoco. Que Matías Rolón, víctima, al recibir un dinero, perjudica a los acreedores de RT. ¿En qué? ¿En qué lo perjudica? Lo que ella posiblemente quiere decir, pero no queda muy claro, porque también habla de la medida de inhibición general. La inhibición general de bienes es una medida cautelar. ¿Qué significa? Yo voy a hablar así en forma escolástica para que se entienda. Vamos a suponer yo soy deudor, yo te debo dinero. No hay prisión por deuda, si solo me vas a cobrar si yo tengo patrimonio. Si tengo patrimonio, me embargás. Si no tengo patrimonio, dictás una medida de inhibición general. Eso significa que si tengo algo escondido, tengo algo, no lo puedo sacar. Y si aún no teniendo nada, estoy inhibido, lo que entre queda atrapado. ¿Me explico? Es decir, yo estoy inhibido, no tengo nada. Me regalan un auto, ese auto sí puede entrar, pero no puede salir. ¿Qué quiere decir entonces? En todo caso, la plata que le dieron a Rolón, él no puede disponer. Disponer significa realizar un acto de transferencia de bienes, valores, dinero, muebles, etc. Él no dispuso, él recibe dinero.
En todo caso, los acreedores, que no son acreedores de Rolón, pero si quiere jugar la fiscal a eso, los acreedores no se perjuician, se benefician. Porque Rolón no tenía nada y ahora tiene 2 millones. Pero lo que dice es que Rolón movió plata de sus cuentas. Él movió unas monedas, pero antes del acuerdo. Incluso lo dice ella, entre el mes de agosto y octubre. Él dice que sí hay unos movimientos, que son pequeños movimientos. Rolón dispone incluso, él está con prisión domiciliaria, no trabaja. Es solo verlo se da cuenta que no dispone. Por ahí creo que la madre le da, paga las cuentas por teléfono, paga la luz, eso. Pero eso fue lo dice la fiscal, entre agosto y octubre, creo. El hecho fue en septiembre, pero el acuerdo fue en diciembre. ¿Me entiende? Entonces, en todo caso, lo que sí se podría pensar que eso que recibió Rolo, que son 2 monedas, son 2 millones de pesos, 2 o 3, no lo puede sacar ahora porque quedan, digamos, afectados a la creencia que tienen los millones de acreedores. Pero son acreedores de millones de dólares, tienen 2 millones de pesos, 3 salarios mínimos vital y móvil, es ridículo. Esto es una payasada. ¿Y cómo Que me sigue ahora perdone la fiscal, yo con todo respeto, además está muy bien hecho el planteo en términos de prolijidad, de seriedad, pero bueno, los argumentos son muy débiles, no puede prosperar esto, ¿Y cómo, desde el punto de vista jurídico, con la seriedad que merece tratarse una cuestión como esta. No podemos permitir que nos arrojen a una pulseada entre los operadores de un sistema jurídico serio, cuando digo operadores digo abogados de las víctimas, abogados de los imputados, fiscales, miembros de la corte, etcétera, etcétera. Que no nos arrojen a una pulseada estéril solo por complacer la voluntad de algunos curiosos confundidos y otros no tan confundidos, pero interesados en hacer bloqueos políticos, ¿no? Para servir el interés de algún dirigente, en este caso creo que es el diputado Ávila. cómo sigue el proceso ahora? ¿Cómo son los plazos? Yo presenté una cosa fulminante esta mañana, es decir, me opongo totalmente. Pido un montón de cosas, incluso pido la nulidad, pero eso ya son cuestiones técnicas, pido la nulidad de la resolución del procedimiento que se le dio a esto. Me parece que hubo mucha urgencia en esto. A veces la palabra presión mediática es presión y es mediática. Es decir, no nos engañemos. Nos obliga a cometer errores. Acá no intervino el procurador de la Corte. Fíjese que la acción se presenta ante la Corte. Es decir, como si fuera la Corte de competencia originaria. Quiere decir que solo puede iniciar la acción ante la Corte. La Corte es el organismo superior. No es así. En primer lugar, no hay ninguna ley que diga que es la Corte la competente. Yo sostuve que no es competente, planteé la incompetencia. ¿Por qué? Vamos a suponer, hay varias, yo he hecho en mi experiencia larga del ejercicio de la profesión, muchas acciones de cosas juzgadas irritadas, pero la hago ante el mismo juez, ante otro juez. Siempre tiene que ser o un juez de grado, o del mismo grado, o otro juez, pero nunca el último. ¿Por qué? Porque me priva de la chance o de la posibilidad de apelar si la sentencia es adversa. Vamos a suponer que esto se resuelve en forma adversa a los intereses del acuerdo, es decir, tanto de los imputados como de las víctimas. ¿A dónde lo apelo yo? Me dejan sin remedio. Me quitan el derecho a la jurisdicción, que lo dice el preámbulo de la Constitución y lo dice la Constitución. Estos son locuras que se han hecho en forma apresurada, porque no quiero, por Dios, que se interprete como una crítica a la Corte de ninguna manera. Yo tengo un gran respeto y muchísima esperanza en que la Corte, que reconozco su labor en los últimos tiempos en esta Constitución de la Corte, un muy buen temperamento, mucha mesura y prudencia para tratar estos temas. Así que yo conservo la esperanza de que esto tenga una solución en el sentido que le estoy proponiendo, es decir, que o se declare incompetente la Corte y lo mande a otro juzgado, o lo rechace lisa y llanamente, porque esto es una aventura. Qué pena que la fiscal, porque quizá también no es fácil también la posición. Ella, fíjese que también manifiesta por ahí que ella plantea esto en ejercicio de las facultades y deberes que tiene para perseguir el delito. Artículo 331 del Código.
Y si acá no hay ningún delito, ¿me entiende? Por eso yo he planteado también una excepción de falta de personería. Es decir, falta de personería significa que el legitimado activo, el que está habilitado para hacer el planteo, es el que tiene algún interés o algún derecho. Y esas son las partes. Las partes son, repito, los diputados, la víctima, el fiscal y el juez. Esta otra fiscal, la doctora, ella avanza diciendo que quiere promover la nulidad de esto porque ella es titular de la acción penal, lo cual es cierto, pero esa titularidad de la acción penal la habilita para perseguir el delito. Y acá ella no está persiguiendo ningún delito. Ella inició una acción que tiene una naturaleza curiosa, extraña, pero que es esencialmente civil o de una naturaleza puramente jurídica y constitucional, pero no es perseguir delitos. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que esto se va a caer, se tiene que caer bueno, y se tiene que desnudar la picardía o no sé, para mí la mala fe del doctor, del diputado Ávila, que me parece que es el que inauguró todo esto, porque he visto también que le han pedido un jury de enjuiciamiento al doctor Maidana y al fiscal Costilla por esto. Esto es una locura. Ya hay actitudes que no. Está bueno por ahí jugarse alguna carta, digamos, bueno, es la política, pero no tan pelado que se le vean los sesos, como dice el refrán. Esto es una exageración. Muchas gracias, doctor. Bien, bien, gracias.